con las Escrituras. Acuérdate de esto y atalo a tu corazón. Somos el pueblo del libro. Amén. Somos el pueblo del libro. Nosotros nos guiamos por el libro. Entonces, tenemos que tener de alguna manera, un compromiso directo con las santas Escrituras de Dios. ¿Vale? No podemos tener un compromiso a medias, sino completo en todo nuestro ser. No podemos vivir desvinculados de este libro. La alabanza es buena, la adoración es buena, la oración es buena, pero el clímax, lo más importante y el motivo central de un culto, no te olvides, es la palabra. La palabra de Dios es el centro del culto. Las alabanzas tienen que ser alabanzas adecuadas a la palabra. La alabanza, en su tiempo, Martín Lutero, la alabanza lo que hizo fue coger música de Beethoven, de Mozart, de todos esos que tocaban música clásica, y poner salmos a las músicas. Porque el lema de la alabanza era poner la palabra de Dios en la boca del pueblo. Fíjate si era importante la palabra. La palabra de Dios es el epicentro del cristiano evangélico. La Iglesia Católica le añade la tradición y la Iglesia, y lo pone al mismo nivel que la palabra. El cristiano evangélico, lo primero es la palabra. El centro es la palabra. Este libro. Este y no otro. Esta traducción que nosotros tenemos es la más fiel a las Escrituras. Ninguna traducción es tan fiel como esta. Los errores que pueda tener es de coma, de una i, de un punto, pero en ningún momento tiene errores de alguna manera doctrinal. El apógrafo es la copia del autógrafo. El autógrafo fue la copia original que escribió Pablo, la que escribió Juan, la que escribió Marcos, las que escribió Lucas, la que escribió un pergamino. Pues se hizo de ese autógrafo, que era el primer escrito, se hizo copias. Se han comparado esta versión con la original y no comete errores doctrinales. Por lo tanto, tenemos que creer en este libro por encima de todos los demás escritos, de toda tradición y de todo lo que de alguna manera quiere influenciar en aminorar la importancia que tiene este libro. Hasta ahí vamos bien. Ahora, nuestro compromiso, y esta es la introducción, compromiso con las Escrituras. La Biblia dice, y voy a leer este versículo que es un poco el que quiero utilizar, un poco para que nosotros entendamos qué quiere Dios que hagamos en nuestro tiempo y sobre todo en nuestra juventud con el tema de las Escrituras. Miren, vamos a Proverbios 4:5. El que quiera apuntarlo se lo escribe, y el que quiera buscarlo que lo busque. Y el que lo tenga, que me diga quién lo tiene. ¿Quién tiene el versículo? Esto agiliza, esto hace que... Ezequiel, léelo, por favor. 4:5. 4:5. ¿El del edificio de la sabiduría? Sí. Vale. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre.
Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Hasta ahí. Pero finalízalo. Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Vuelve a repetir, por favor. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. La palabra adquirir quiere decir llegar a tener o conseguir una cualidad, un conocimiento, un hábito o una habilidad tras un proceso. Adquirir. Llegar a tener o conseguir una cualidad, un conocimiento, un hábito, una habilidad tras un proceso. Dice, adquiere sabiduría y obtén conocimiento. La palabra obtener quiere decir llegar a tener cierta cosa que se quiere. Quiere decir, voy a seguir leyendo definiciones de adquirir y de obtener. Conseguir, alcanzar, lograr, ganar, apropiarse, adueñarse, comprar, contraer, posesionarse y hacerse con. Vuelve a leer el 4.5, por favor. 4:5. El 4.5 de Proverbios. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. La Biblia y Proverbios sobre todo, el libro de Proverbios lo escriben con una mira y es un padre preocupado por su hijo. Un padre preocupado por su hijo. Todo Proverbios es sabiduría encapsulada de cientos de años, recopilada por Salomón para su hijo. ¿Qué nos está advirtiendo Dios en su palabra? Adquiere sabiduría. No seas necio. Apártate de la necedad. Sé sabio. Y ahora, ¿qué nos está diciendo? Prioriza la sabiduría en tu vida. Alimenta la comprensión de ella. Mantén el temor de Jehová, pues ese es el comienzo de la sabiduría. Nos está diciendo Proverbios, alíñate a su disciplina, a su introducción, a su consejo y su humildad. Aplica todo tu corazón en ello. Atiende a las palabras de su boca. Presta oídos a la sabiduría y el conocimiento. Aléjate de ti la rebeldía, la testarudez y la desobediencia. Aléjalo de ti. Miren, busca conocimiento, dedícate a buscar conocimiento, cuídalo como una cosa y una posesión de lo más valioso que puedas tener. Estudia la palabra de Dios con detenimiento, con tiempo, sin prisas, sin móviles, sin WhatsApp, sin nada que te pueda interrumpir. Dedícale tiempo. Un estudio sosegado, tranquilo, meditando en la palabra de Dios. Escucha al Espíritu Santo como estudiando bajo la cobertura de la palabra, Él te va a hablar. No te apartes de la verdad. Acepta la disciplina de la instrucción. Recibe corrección con alegría. El humano tiende a alejarse de ellas, de la instrucción y de la corrección, y sigue las instrucciones con diligencia. Sigue las instrucciones de Dios con diligencia, porque decía la palabra de Dios, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Otra versión dice, consigue sabiduría y entendimiento. Y otra versión dice, hazte cada vez más sabio y entendido. Finalizando esta introducción, leo Santiago 1.5, porque claro, me estás diciendo, adquiere, corrígete, estate atento, pero ¿cómo? Pues aquí está la solución.
si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Amén, amén y amén. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, miren, apuntarlo ahí, Santiago 1:5, para que lo leáis, para que lo escuadriñéis, para que penséis que cuando no sepas qué hacer, pídele a Dios, el cual la da la sabiduría sin reproche. Amén. Amén. ¿Está? Bueno, pues entramos. Teología 1. La doctrina de la salvación. Aquí entramos a algo, hermanos míos, jovencitos, jovencitas, algo que tenéis que tener muy claro, es algo, y es que aquí va a haber palabras que no entendáis, va a haber conceptos que no entendáis, conceptos que os cueste entenderlos, pero mirad, preguntar puede parecerte de tontos, pero el que no pregunta se queda siendo tonto toda la vida. Entonces quiero parecerlo y no serlo antes de quedarme, ¿verdad? La pregunta que tengas, la pregunta la escribes, o si te surge ahora, me detienes, sin lache. Estamos todos aprendiendo, ¿vale? Yo estoy aprendiendo con vosotros. Doctrinas de la salvación: gracia, vocación, arrepentimiento, fe, conversión, unión con Cristo, justificación, regeneración, adopción, santificación, bautismo del Espíritu Santo, sanidad divina y glorificación. Vamos a ver hoy la salvación y vamos a englosar aquí una introducción general a este amplio abanico que vamos a ir de alguna manera diseccionando y vamos a ir por partes, ¿vale? Miren, la salvación, vamos a ir y vayan buscando, los que tienen Biblias, van a ir buscando Lucas 18:42, Hechos 27:20. Por ejemplo, mirad, vamos a hacer una cosa. ¿Lucas qué? Lucas 18:42. ¿Vale? Eli, tú busca Hechos 27:20. Por ejemplo, si busca Mateo 1:21. A mí me sale hasta el 30, hasta Ya, el 37. vale. No, Lucas 18:42. Sí, pero a mí me sale Lucas 18 hasta el 37 solo. ¿Cómo es eso? No sé. No puede ser. Igual está mal escrito. Siguiente página. Espera. Vale, sí, hay más. ¿Y Mateo qué? 1:21. Romanos 5:9. Por ejemplo, busca Romanos 5:9. Bueno, vamos a ir leyendo ya. En el Nuevo Testamento se usa la salvación en tres aspectos, en tres áreas. Uno, para librar y salvar de la enfermedad física. Uno, para salvar y librar de la enfermedad física. ¿Quién tiene Lucas 18:42? Rafa, lee. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate No. a mi diestra. Lucas 18. Ah, Léelo tú, repite. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Amén. El ciego junto al camino exclamó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dijo el Señor bendito: Hijo, tu fe te ha salvado. ¿Habéis visto? Salva
La salvación salva de una enfermedad física. Pero también se usa en otra área, salvar o librar de cualquier tipo de peligro temporal. ¿A quién le he dicho que tuviera Hechos 27:20? A ver, lee. Nos comemos toda la clase, la familia. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Amén. Habiendo perdido la esperanza de salvarse en un peligro temporal, el Señor bendito salió al rescate y puede librar y salvar de una circunstancia adversa momentánea en la que tenemos la vida puesta con peligro. Pero el tercer, y este es el más importante, y este es el que nos interesa, es salvar, librar del pecado y sus resultados. ¿Quién le ha dicho que tuviera Mateo 1:21? Léelo. Y cuando dé a luz a su hijo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Romanos 5:9. Romanos 5. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados en la ira. Amén. Léelo otra vez. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados en la ira. Vuelve a leer el 1:21. Y cuando dé a luz a su hijo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Amén. Aquí entendemos de qué nos ha librado el Señor. ¿De qué nos puede librar? De una enfermedad. Amén. Qué bueno. ¿Nos puede librar de un peligro temporal? ¿De cuántos? Así. ¿Pero de qué nos ha librado? Y esto es lo que más nos interesa. Del infierno. Amén. Y Jesús no vino a la tierra para salvarnos de enfermedades, que lo hace. De salvarnos de peligros temporales, que lo hace. Sino ha venido y se ha dado en la cruz del Calvario para salvarnos de la ira. Cristo soportó la plenitud de la furia de Dios y su ira. Por eso no queda ira para el creyente. Amén. Dios estaba airado con el pecador. Dios está airado con el pecador. Odia el pecado. Odia el pecado. Por lo tanto, eres lo que haces. Hay muchos que dicen, yo peco, pero no soy pecador. Perdóname, hablo de los del mundo, ¿eh? Tú eres pecado porque practicas el pecado. Tú eres un borracho porque tú tienes borracheras. Eres un lioso porque dices mentiras. Eres un orgulloso porque tienes orgullo. Se hace carne en ti tu pecado. Por lo tanto, la ira de Dios está contra toda injusticia y contra toda impiedad. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí quiero entrar, en el que Dios está airado con el pecador. Y hay ira, una copa de ira que será derramada en los 3 años y medio de la gran tribulación. Pero tengo una buena noticia para los que estamos en Cristo Jesús. Para los que nos ha limpiado con su sangre, para los que nos han perdonado nuestros pecados, no hay ira. No queda ni una gota de ira. Jesús mismo cogió la copa de la ira, hasta el último trago, hasta la última gota, lo soportó en sus espaldas. Llevó la ira del propio Dios. Y podemos decir que vemos en el Getsemaní, en la cruz del Calvario, a Dios contra Dios. Dios contra Dios, combatiendo. Porque Jesús, cuando asumió el pecado de la humanidad sobre sus espaldas, nunca sobre su corazón, asumió el pecado del hombre sobre sus espaldas, nunca sobre su corazón. Él cogió tus pecados y se los echó a las espaldas. Él echó sobre las espaldas. Tú acuérdate que cuando pecas y te arrepientes, le lanzas un pecado a Jesús. Le catapultas a 2000 años tu pecado. Ese pecado lo echa sobre sus espaldas
y llega a la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca se le vio a Jesús llamarle Dios mío, siempre le llamaba Padre, pero es que estaba enfadado Dios con el Hijo, le dio la espalda, y cuando se dio la espalda Dios Padre a Dios Hijo, porque tenía todo el pecado de la humanidad, se reconcilió Dios con la humanidad. Ahí vemos que antes estaba Dios dando la espalda a la humanidad y estaba cara a cara con el Hijo, pero el Hijo, al hacerse cargo de todos los pecados de la humanidad, dio la espalda a Cristo y dio la cara a la humanidad. Y vemos Dios reconciliándose con el hombre. Amén. Y Cristo haciéndose cargo de toda la ira de la humanidad. Amén. Ya lo explicaré con más tiempo, que nos entretenemos mucho. Y este es el último y más importante de los puntos, y es quédate con esto. Aunque no hayas entendido nada, quédate con esto, que está grabado y lo podéis ver y repetir. Dios, que era tu peor enemigo, ahora es tu mejor amigo. Amén. Amén. Naturaleza de la salvación. ¿Quién puede buscar Juan 3:17? Rápidamente, necesito uno que me busque Juan 3:17 y me diga, yo lo tengo. Agilidad bíblica, venga, todos adquiriendo agilidad bíblica. Vale, un segundo. Necesito Primera de Tesalonicenses 5:9. ¿Lo he dicho, Juan? ¿Qué? Juan 3:17 y Primera de Tesalonicenses 5:9. ¿Quién tiene Primera de Tesalonicenses 5:9? Vale. La naturaleza de la salvación es la antítesis de la ira y del juicio, lo que acabamos de hablar. Juan 3:17, ¿qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Más fuerte. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Qué bueno. El antídoto para la ira que iba contra el mundo ha sido el Hijo. Amén. La antítesis. Primera de Tesalonicenses 5:9, ¿qué dice Ezequiel? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Él es el medio de alcanzar la salvación. Amén. Significado de la liberación del hombre y del pecado y todos sus malos resultados. La naturaleza de la salvación. A, es la antítesis de la ira y del juicio. B, es el significa la liberación del hombre del pecado y sus malos resultados. Necesito que me busque uno, Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses, ¿quién lo puede buscar? 1:10. Quiero que lean ellas también. Y Romanos 5:9, que creo que ya hemos leído. Sí. Primera de Tesalonicenses 1:10. ¿Lo tienes? Sí. Las siglas son 1TS. Punto. Primera de Tesalonicenses 1:10. Yo la tengo. ¿Pero tú tienes Primera de Tesalonicenses? Sí. Venga, léela. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos,
a Jesús, quien nos liberará de la ira venidera, Vuélvelo a leer. y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos liberará de la ira venidera. Amén. Y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén y amén. La antítesis de la ira estamos viendo que es Jesús. Amén. Él es quien nos libra de toda ira. Él es quien asumió nuestros pecados. Él es quien tomó nuestro lugar. Tenemos que entender que nosotros merecíamos el infierno, merecíamos el castigo eterno. No te veas, yo soy muy bueno, da igual, lo bueno que fueras. Aquí se salva por medio de Jesús, no se salva por otros medios, no se salva por lo bueno que seas, no te salvas de la ira por lo bueno, por lo obediente, por lo bien que vayas por la vida, porque el que haya pecado está destituido de la gloria de Dios. Y aquí hay una vía de salvación y es Cristo. Cristo es el centro. Cristo es el centro de la Biblia. Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es el centro de la salvación. Cristo. Todo es Cristo. Tenemos que entender que todo nuestro todo, a quien le debemos todo, es a Cristo. Amén. Tercer aplicación de la naturaleza de la salvación. La salvación incluye toda bendición espiritual en Cristo y todas las que pertenecen a la vida y la piedad. Mirad, esto lo voy a leer yo porque es un poco largo, ¿vale? Mirad, la salvación incluye toda bendición espiritual. Apuntar ahí, Efesios 1, del 3 al 14. Segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo 2 y 3. Segunda de Pedro 1, versículo 2 al 3. Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 13 al 14. ¿Cómo? Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13 al 14. Y Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. La salvación incluye toda bendición espiritual en Cristo y todas las que pertenecen a la vida y la piedad. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas en su divino poder mediante aquel que nos llamó por su gracia y su excelencia. Voy a volverlo a repetir porque esto une el otro versículo, los versículos que voy a leer ahora. Como todas las cosas, todas, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas en su divino poder, no por obras que yo pueda hacer, no por nada que yo pueda merecer, mediante aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Efesios 1, 3 al 14, prepararos que voy a leer un poquito. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Predestinado quiere decir, escuchadme bien, predestinado, aquí hay una predestinación, pero hay una predestinación si te subes a un tren. Tú te subes a un tren y te lleva a un lugar, pero hay paradas. Si no te paras, llegas. Pero si te bajas, no llegas. Para los que hemos aceptado a Cristo, estamos predestinados a llegar al cielo.
si no me paro en ninguna parada de pecado y me voy para el mundo. Predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra en Cristo. Y asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, porque todo tiene un propósito, del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos todos, para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, este evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de vuestra promesa. Del Espíritu Santo lo tenéis en vuestro corazón, que es la promesa de la salvación, que son las arras de nuestra herencia. ¿Qué son las arras? ¿Sabéis qué son las arras? Eso que se dan en la Iglesia Católica como unas monedas, que quiere decir como una promesa que se hacen el uno al otro. Pues hasta que venga Cristo, nos ha dado el Espíritu Santo, que es el sello de que cuando Él venga, lo que tengamos al Espíritu Santo, nos vamos con Él. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo esto que he leído es un rollo. Es un rollo que flipas. Pero te lo voy a simplificar en una frase. Todas las bendiciones del cielo te pertenecen. Eso es lo que está diciendo aquí. Todo te pertenece por gracia. ¿Has visto todo el rollo que he leído? Que palabra de honor, que es increíble y es impresionante entenderlo. Que para entenderlo tienes que ser un erudito de la palabra. Pues te lo voy a simplificar de tal manera que cuando lo leas digas: todo me pertenece en Cristo. Me ha dado todo Cristo. Segunda de Tesalonicenses, apuntarlo. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero vosotros debemos dar gracias a Dios respecto, pero nosotros, que está hablando, es una carta que le envía a otro, por lo tanto están hablando así, ¿vale? Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sea, lo que está diciendo aquí Pablo es que daba gracias a Dios por haberlos llamado para salvación. Pero os llama para salvación, pero no os da el antídoto. El antídoto es Cristo. O sea, Cristian, te llamo yo para salvación, pero ¿cómo vienes a la salvación? Si estás condenado. No te preocupes, el peque paga tu culpa. Vamos a la salvación. Sal de la condena que te ha caído. Sal de lo que tenías tú amontonado ahí. El peque, la condena la recibe mi hijo. ¿Habéis entendido? O sea, toda la herencia que yo había guardado para mi hijo el peque, que es en quien tengo complacencia, en el que todas las riquezas de la gracia, de las bendiciones, de los lugares que iba a ir para el peque, porque yo soy el Dios del universo. Tú, Cristian, perdona que te ponga a ti, tenías una condena y ahora yo, por gracia, condeno a mi hijo y te doy todo a ti.
Pues eso es lo que ha hecho Dios Padre con nosotros. Dice una anécdota que está un juez en el juzgado y ahora llegan con un caso estremecedor de un hijo, de un hombre. Ese hombre tenía una condena por asesinato. Y ahora coge este juez y dicta sentencia de muerte. Está sentenciado a muerte. Ha cogido este hombre, se ha quitado la toga y se ha sentado en el lugar de su hijo. Ha quitado a este hombre y se ha sentado él. Y ahora, él ha tomado ese lugar porque era su hijo. El padre que nos condenaba porque pecamos, porque tiene que condenar el pecado, ha cogido él mismo, se ha revestido de carne y ha tomado nuestro lugar. Qué bueno. Amén. Amén. Otro ejemplo, para que se aclare. Dos hermanos gemelos. Ha cogido uno, llega a casa, llama corriendo, le abre su hermano. ¿Qué haces? Hermano, que he matado a uno. ¡Que he matado a uno! ¿Qué dices? ¡Que he matado a uno! ¿Qué es que me ha pasado esto? Me persigue la policía. Vale, quítate las ropas. ¡Escóndete! Ha cogido su arma y se ha puesto las ropas de sangre. Ha llamado a la policía, abierto y se la han llevado. ¿Pero qué haces, hermano? No te preocupes. Pago yo por ti. Cristo, nuestro hermano mayor, ha pagado por nosotros. Amén. Tú eres el culpable, pero ya no hay nada por lo que tienes que pagar. Tu pecado pasado está perdonado. ¿Y sabes cómo Dios te ve? Sin pecado. Como que jamás hubieras pecado. Te ve como que jamás hubieras pecado. Su sangre ha limpiado tu pasado, todo lo que te condenaba, todos tus actos delictivos los ha borrado con su sangre. Y tus actos delictivos, que antes era una lista por todos los lados, ahora está como que jamás hubieras pecado. Amén. No sé de lo que puede llegar a hacer un hombre, pero Dios perdona al asesino. Dios perdona al mayor de los pecadores. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Ya dices, ¿por qué tiene ese nivel de perdón? Porque hay un nivel de sacrificio mayor. Porque el pecado mayor no se puede comparar al nivel de sacrificio que hubo en la cruz. Porque no se sacrificó un hombre cualquiera, se sacrificó Dios hecho hombre. Por lo tanto, el nivel del sacrificio tiene el nivel de la persona que se sacrificó. No es lo mismo que yo me sacrifique por mi país a que el rey se sacrifique por su país. De mí no tendrán memoria, pero del rey saldrá por todos los lados. Porque el nivel de sacrificio no lo hace de alguna manera el que sea humano. Es que era todo Dios. Por lo tanto, el nivel de sacrificio llegaba a un nivel eterno. Amén. El ser eterno se sacrificó, por lo tanto, el nivel de expiación es eterno. Él ha expiado tus pecados. Por eso, todos los pecados de la humanidad, acumulados en un montón, no llegan ni a una gota de su sacrificio. Porque su sacrificio tiene una altura infinita, eterna. Porque es un ser eterno el que se ha sacrificado. Amén. ¿Se está entendiendo? Más o menos, ¿no? Las preguntas, por favor, apuntarlas y os las respondo. Porque el compromiso de hacer un estudio no es dejarlo ahí, es responder luego a las preguntas y tener la paciencia de haceroslo entender. El ser eterno que se entregó en la cruz era Dios. Su sangre era la sangre de Dios. Pero dices, ¿pero Dios tenía sangre? No, pero el que se desangraba era Dios.
Pero Dios no puede morir. De ahí una imposibilidad que Dios hace, porque para Dios no hay nada imposible. Es que Dios no puede tener hijo. Es una imposibilidad, porque se nos va de la mente. Dios hace imposibilidades. Hizo una imposibilidad para Dios meterse en un cuerpo de carne. Dios hace todo lo que tenga que hacer, hasta imposibilidades, por salvarte. Lo que era imposible para Dios por ser Dios, lo ha hecho posible por ti. Mira de alguna de las maneras la importancia que tienes para Dios, que Dios mismo se hizo carne y se entregó por ti. Ese es el valor que tienes para Dios. Cuando te ve a ti, no te ve a ti. Ve a la imagen de su hijo impreso en ti. ¿Sabes que un rey se regocija a ver en una moneda su cara tallada? Dios se regocija a ver la cara de Jesús en ti tallada. Amén. Dios disfruta de ver a Jesús en ti. Él quiere esculpir a Jesús en ti. Por lo tanto, todo te pertenece. Iglesia, todo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos pertenece todo. Por gracia. Por gracia. No merecemos. Pero es que nos lo regala. Ese es el misterio. Porque la religión es hacer para recibir. La religión te dice, tienes que hacer, vístete de religión, habla de lo que quieras. Eso es la religión. Nosotros no somos una religión. No tienes que hacer nada. Eres salvo por gracia. Por misericordia y por gracia somos salvos. Ahora, actúo como salvo. Amén. Amén. No sé si se está entendiendo. Me da la impresión de que me estoy haciendo un nudo mental yo mismo. Por lo tanto, la salvación incluye toda bendición espiritual en Cristo y todas las que pertenecen a la vida y a la piedad. La salvación, mirad, vamos a hacer algo. Voy a leer esto, las cosas, y vamos a dejar las citas bíblicas para que las estudiéis en casa, ¿vale? Porque luego os voy a comentar algo, de alguna manera, que Dios nos va a bendecir grandemente. La salvación considerada con referencia a 3 tiempos. La salvación abarca 3 tiempos. Hemos hablado de que abarca la salvación 3 sentidos: salvar de enfermedad física, de peligro temporal y de pecados y sus resultados. Hemos hablado de que la naturaleza de la salvación, que es la antítesis a la ira, o sea, es el antídoto a la ira, y que de alguna de las maneras es el significa la liberación del hombre de todos sus malos resultados, amén, del pecado. O sea, Dios te libra del pecado a través de la salvación, de las consecuencias espirituales, no carnales, Hay cosas que se pagan en la carne, pero de las consecuencias espirituales se encarga Dios. La salvación incluye toda bendición espiritual, y la salvación considerada en 3 tiempos. Es un hecho del pasado, tres tiempos, es un procedimiento presente y es una meta futura. Amén. Luego os doy las citas. En sus efectos, la salvación alcanza e incluye la persona entera del hombre. Amén. Es un hecho del pasado. ¿Por qué? Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, Dios en su tiempo pasado preparó la salvación ya en su mente. Ya había preparado la salvación antes de la fundación del mundo. Amén. Es un procedimiento presente. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Y amén. Es un procedimiento del presente, porque me afecta en el presente a mi vida por completo, de una vez que yo... Os voy a hacer una pregunta, niñas. Desde que habéis entrado al culto, ¿sois iguales? ¿A qué os afecta? ¿Os afecta haber aceptado al Señor? Quitáis de cosas, ya os... Ay, no te enfadas igual tanto, ya no dices una palabra que antes decías así, ya perdonas. ¿Por qué? Porque la salvación te está afectando presentemente. La salvación fue pensada en el pasado, pero me afecta en un presente. Me afecta en toda mi forma de vivir. Ya no vivo igual desde que soy salvo, porque afecta mi presente, porque para unos es locura, pero para nosotros es poder de Dios, porque lo vemos afectando todas las áreas de mi vida. Amén. Es una meta futura, y esto dice Primera de Pedro 1:5 y Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque es hora, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando creímos está más cerca nuestra salvación, porque cada día es un día más o un día menos, como lo quieras mirar. Dime. ¿Qué versículos has dicho? Que no ahora, Primera de Pedro 1:5 y Romanos 13:11. Primera de Pedro, apuntarlos para que los leáis en casa, y aunque se os va a ser un rollo en casa, pero ahora os voy a dar la solución, cuando acabemos. Ya falta poco. ¿Romanos qué? 13. Romanos 13:11. Es una meta futura. ¿Por qué, hermano José? ¿Por qué, Miguel? Es una meta futura, porque aunque nos afecta en el presente, no la obtenemos hasta el final. Al final seremos salvos, porque iremos al cielo. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. Ahí, con fuerza. Seguimos. En sus efectos la salvación alcanza e incluye la persona entera. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Os va a santificar todo. No solamente el alma, no solamente el espíritu, sino también el cuerpo. Santifica por completo. En todas tus maneras de vivir. El Espíritu Santo, esta salvación, te salva. Dime. Ah, vale. Los efectos. Dime. 5:23. La salvación, en su más amplio sentido, pasado, presente y futuro, es en la mente de Dios, considerada como completamente terminada y una posesión presente para todos los que creen en Cristo. Mirad, Dios está fuera del tiempo. El tiempo está creado para el hombre. Dios no tiene tiempo. Punto. El universo no contiene a Dios. Dios está fuera del universo. Años luz. Hay unas medidas que para nosotros es inimaginable. Dios no está pegado al universo. Dios no es el universo. Dios no es panteísmo esto. No es un árbol, no es una flor, no es las nubes, no es el universo. No, eso es panteísmo. Es una doctrina budista o de la Guardia Civil. Pero Dios está fuera del universo, pero Dios está en todo. Amén. Porque está fuera, pero está dentro. Está inherente y está trascendente. Está en todo
lo sustenta todo, todo lo sustenta Él, un pajarillo, un gorrión, una hormiga, Él está ahí, sustentando todo. Es Dios. Se nos va de la mente. Las potencias del universo las mantiene Él. Punto. Vete, amplía un poquito tus pensamientos mentales. Dios lo sustenta todo, lo aguanta todo, todo. Una potencia impresionante. Bueno, pues en este pensamiento, fuera del tiempo, Él en su mente te está viendo en lugares celestiales. Él ya te ve terminado, si tú quieres. Porque mirad, un ejemplo. Dice que, no sé si fue el de Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, me parece que era Miguel Ángel. Le llevan a ver una piedra y sale llorando. Y ahora uno que está a su lado, ¿pero qué haces? Llorando. ¿Pero por qué lloras? Dice, ¿no lo ves? Mira qué alas, mira qué no sé qué, mira qué no sé cuánto, mira qué cara, mira qué cuerpo, mira... Ve una piedra. En su mente ya lo había terminado, por eso salió llorando. Tenía la capacidad de verlo. Tú te estás viendo ahora esa piedra ahí puesta, pero Dios te ve terminado. Amén. Te ve una escultura bella en la que ha tallado a su hijo en ti, y vas a ser un cristiano. Amén. Aunque tu presente sea un presente caótico, y no mejoro, tranquilo, dale tiempo al Señor a trabajar en ti, que todo lleva su tiempo, cada uno llevamos nuestro tiempo. Amén. Tú mantente en la presencia del Señor y Dios te irá esculpiendo, siendo mejor, más bello espiritualmente, aunque a algunos también nos vendría bien carnalmente, pero es lo que interesa. 5 minutos, leo las 4 cositas y terminamos. La salvación es considerada como absoluta, segura, eterna en cuanto a su resultado. O sea, no temas. Tú mantente en Cristo y eres salvo. Pero que yo caigo, todos caemos. Déjate de rollo. No vivas caído. Un guerrero en las películas esas de espadas, hermano Emilio, que se tira al suelo y se deja morir. A cachabazos, se vuelve a levantar, tira para arriba, para abajo, se vuelve a caer, se vuelve a levantar, se da 2 vueltas por el suelo, da un garrotazo. Pues el Señor te quiere así, que te caes, te levantas, porque de cristianos, de hombres es caer, pero de cristianos levantarse. Amén. Y no es una vida, una predicación adecuada a la caída, no, Dios no te quiere que caigas, pero sabe que vas a caer en el tiempo. Dios sabe que vas a caer. Tu naturaleza está caída. O sea, sabe que vas a caer, pero no vivas caído. No vivas toda la vida luchando contra el mismo pecado. Hijo, avanza, que hay más en Dios. Por lo tanto, mientras estemos en Cristo, la salvación es absoluta. La salvación es poseída, disfrutada por todos los creyentes imparcialmente. Escuchadme. La salvación es una cosa y el progreso cristiano es otro, Una cosa es que seas salvo, pero de gracia de estos que encendido en llamas, de estos que entran al cielo ya como cerrándose las puertas y se enganchan de aquí atrás porque no, corre, que se enganchan, porque se cierran las puertas. ¿Lo habéis entendido, no? Por lo menos el cristiano sí. Decía un gitanico hace muchos años que dice, hijos, a muchos se van a salvar, hermanos míos, se les van a quedar el pelo enganchado en la puerta. Porque están entrando en la salvación ya como con la puertina como cerrándose. Pero el caso es ser salvo. Una cosa es quien se mantiene en la iglesia avinagrado y otro ungido. Porque hay 2 conservas, en vinagre y en aceite. Hay cristianos avinagrados que no hay quien pare a su lado. Como avinagrados, como rabiando, como enfadados, carnales, pero son cristianicos. Y está el ungido, el que transmite bendición, el que está lleno de la vida de Dios. No sé cómo te quieres conservar, eres salvo, pero en vinagre o en aceite, tú mismo. Yo me quiero permanecer ungido. El autor de la salvación, vamos finalizando, la salvación es presentada como la obra del Dios Trino, del Padre elabora el plan,
el Hijo ejecuta el plan Qué bueno. y el Espíritu Santo aplica el plan. O sea, el Padre pensó el plan, dijo el Hijo, yo voy a por ellos. Se hizo carne el Hijo, le entretejieron un cuerpo a medida, porque Cristo es el primer hombre, no Adán. Adán fue hecho... Cristo es el prototipo y el antitipo. O sea, Cristo fue el primer ser humano. Él era del que se hizo Adán igual. ¿Me habéis entendido, no? ¿Se ha entendido? Sí. Pues eso. No fue Adán, fue Cristo. Y Adán fue hecho a imagen y semejanza de Cristo en su cuerpo. Amén. Por eso, Cristo, Dios elaboró el plan, Padre, Cristo ejecuta el plan en la cruz y el Espíritu Santo nos aplica el plan a todos. ¿Os acordáis que hablé de la santificación? La obra del Espíritu Santo en nosotros. Nos está aplicando la obra de Cristo en nosotros. La salvación es presentada en las Escrituras y considerada como la obra especial de nuestro Señor Jesucristo porque Él fue encarnado. Un carro de versículos que luego se los damos. Fuera de Jesucristo no hay salvación. ¿Cómo llega la salvación a los hombres? Por la palabra de Dios. La salvación es traída a los pecadores por la instrumentalidad de un mensaje hablado o escrito. Este mensaje, en su fuente original, es una revelación dada por Dios, consciente a Cristo, escrita en la Biblia y aplicada por el Espíritu Santo. ¿Hay algo de verdad en que el Espíritu Santo puede salvar en un momento dado? Sí. Puede dar la ocasión de que el Espíritu Santo tenga una intervención divina con alguien y lo salve, pero siempre es Cristo. Siempre es Cristo. Los sacramentos, que son la iglesia, las oraciones, pueden salvar. Es un medio, pero no es el fin. El fin es Cristo. Quien salva es Cristo. Un medio puede ser un culto. Por eso, ¡un culto salva! No hace falta venir al culto. Vente al culto, que mucha gente se ha salvado en el culto. Porque se ha encontrado con Cristo. Es un medio de encontrarnos con Cristo. Y finalizando, la Biblia nos enseña que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios que el pecador recibe por fe. Aunque la salvación no es conseguida ni merecida por las obras, la Biblia nunca separa la salvación de los resultados éticos. Y hasta aquí la clase de hoy. Escuchadme bien. He ido más rápido porque no quiero que sean muy largas las clases. Llevamos 1 hora. ¿Vale? Mirad, vamos a hacer una cosa. Resulta de que